Saliste más tarde de lo que ibas a salir. Nada grave. 2 horas con tus amigos que no veías hace semanas. Cuando llegas, la casa está en silencio. No es un silencio normal, es ese silencio que ocupa espacio, que pesa. La otra persona está ahí, visible, pero no te mira. Y tú, antes de quitarte los zapatos, ya estás calculando. ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? ¿Cuánto pedir perdón? ¿Por qué pedir perdón exactamente? No lo sabes, pero lo vas a hacer. Lo que sientes en ese momento no tiene nombre claro, pero lo conoces perfectamente. Bienvenidos a Mente Siniestra. Hay un mecanismo que opera en las relaciones íntimas de manera tan constante, tan cotidiana, que la mayoría de las personas que lo viven no lo reconocen como lo que es. Lo confunden con amor, lo confunden con sensibilidad, lo confunden con comunicación imperfecta. Se llama inducción de culpa, y la razón por la que es tan difícil de nombrar es que no viene acompañada de amenazas explícitas. No hay gritos, no hay acusaciones directas. Hay algo más sutil y mucho más eficaz. Hay una emoción que se fabrica en otro, se deposita en otro y se cobra en otro. Cuando termines este video, no vas a poder no verlo. La culpa, en su función original, es una emoción útil. Aparece cuando hacemos algo que daña a alguien que nos importa, genera incomodidad. Esa incomodidad nos impulsa a reparar. Es el mecanismo que mantiene ciertos vínculos en equilibrio. El problema no es la culpa. El problema es que la culpa puede inducirse sin que exista ningún daño real. Puede fabricarse a partir de nada, o a partir de algo tan pequeño que solo cobra peso si alguien necesita que lo tenga. Y eso es exactamente lo que ocurre en ciertas relaciones. La persona que induce culpa no siempre lo hace de forma consciente. Eso es lo primero que hay que entender. No está sentada calculando cómo hacerte sentir mal. Lo que siente es algo anterior, algo más viejo. Siente que su estabilidad emocional depende de que tú estés disponible, que tus decisiones, tus movimientos, tu atención son variables que afectan directamente algo frágil que hay en ella. Y cuando tú haces algo que activa esa fragilidad, el sistema responde, produce señales, silencios, gestos, frases que no acusan directamente pero que acusan. Está bien, no te preocupes por mí. Ya sé que tienes cosas más importantes. No, nada, si total tampoco esperaba que te acordaras. Tú recibes esas frases y algo en ti se activa, algo aprendido. La incomodidad crece. Empiezas a justificarte aunque nadie te haya preguntado. Empiezas a ceder aunque nadie haya pedido nada todavía. No te culpó, te cobró. Hay un patrón que los psicólogos han documentado en este tipo de dinámica, el ciclo. Primero, el conflicto, o algo que la otra persona percibe como conflicto, aunque tú no lo hayas vivido así. Luego, la instalación de culpa, el silencio, el gesto, la frase. Después, tu respuesta, la incomodidad, la búsqueda de reconciliación, la cesión. Y finalmente, el alivio. Un alivio que no viene de resolver nada, que viene de que la tensión baja, de que la otra persona vuelve a estar bien, de que el peligro, aunque no sepas exactamente de qué peligro hablamos, ha pasado. Y ese alivio es el problema, porque ese alivio funciona exactamente como un refuerzo. El cerebro registra que cuando cedes, cuando te disculpas, cuando ajustas tu comportamiento, la tensión desaparece, el malestar termina y la próxima vez que empieza el ciclo ya sabe qué hacer, ya tiene el camino trazado. Lo que al principio se siente como una decisión tuya, con el tiempo deja de serlo, se convuelve en reflejo. Cedes antes de que haya algo por lo que ceder, te disculpas antes de que te acusen, reduces tu espacio, tu tiempo, tus planes de manera preventiva. Ya no es que respondes a la culpa, es que la anticipas. Ahora detente un segundo en eso, porque lo que acabas de escuchar podría sonar a que estás con alguien que te controla deliberadamente. Y eso a veces es verdad. Pero hay algo que complica el cuadro, y es lo que hace este patrón especialmente difícil de ver con claridad. Quien induce culpa, en muchos casos, no se percibe a sí mismo como alguien que manipula, se percibe como alguien que sufre, como alguien que necesita y no recibe, como alguien que ama mucho y siente que no es correspondido de la misma manera, y esa percepción no es necesariamente una mentira, es una distorsión. Lo que le falta no es amor tuyo, es la capacidad de tolerar que tú seas una persona separada de ella, que tengas planes propios, que estés bien sin que eso pase por ella. Lo que no puede manejar no es que hagas daño. Lo que no puede manejar es que seas autónomo. Y entonces la culpa no es un castigo,
Es un intento desesperado de reducir la distancia. Un sistema de alarma que se activa cuando siente que te vas, aunque tú solo estés saliendo a cenar con amigos. No necesitaba que te quedaras, necesitaba que sintieras que te ibas. Eso cambia todo lo que creías entender sobre lo que pasaba. Porque cuando llegas a ese punto, cuando lo ves con esa claridad, algo se asienta. La dinámica no era sobre tus errores, era sobre el miedo de otra persona. Un miedo legítimo, probablemente instalado antes de que tú aparecieras, pero que tú estás pagando, y el pago es alto. Con el tiempo, la persona que recibe esta dinámica empieza a perder algo muy específico, no la autoestima en general, algo más preciso, la confianza en su propia percepción, porque el ciclo tiene una característica particular, siempre parece razonable desde afuera, nunca hay nada que pueda señalar como manifiestamente injusto, siempre hay una explicación plausible. Ella estaba cansada, él tuvo un día difícil, están atravesando un momento complicado, y tú, que eres alguien que quiere funcionar bien en la relación, le das el beneficio de la duda, una vez y otra, hasta que dejas de preguntarte si tu percepción es correcta, hasta que empiezas a asumir, de manera automática, que probablemente estás fallando en algo. La culpa no te cambia, te reemplaza. Lo que eras antes de empezar a girar en torno a los estados emocionales de otra persona se va achicando, no de golpe, poco a poco. Las cosas que antes hacías sin consultar ahora las piensas 2 veces. Las conversaciones que antes tenías sin calcular ahora las editas antes de hablar. Hay una versión tuya que existía antes de que esto empezara, y esa versión no desapareció, está ahí, pero aprendió a callarse. Y lo más perturbador no es que esto ocurra. Lo más perturbador es que ocurre dentro de una relación que probablemente tiene momentos genuinos, que tiene historia, que tiene cosas reales. Eso es lo que lo hace tan difícil de nombrar. No estás en una relación que se sienta como un error todo el tiempo. Estás en una relación que tiene 2 capas. Una en la que hay afecto y conexión, y otra en la que hay una deuda que nunca terminas de saldar, sin haber firmado nada, sin que nadie te haya dicho exactamente cuánto debes. Y esa deuda no tiene fondo, porque no fue construida para saldarse. Fue construida para mantenerte ahí. Lo que queda después de entender todo esto no es rabia, necesariamente, ni alivio. Es algo más extraño. Es la imagen de 2 personas atrapadas en el mismo sistema. Una que induce culpa porque no sabe cómo pedir sin provocar, porque el miedo al abandono le cierra todos los demás caminos. Y otra que cede porque aprendió que ceder es lo que mantiene la paz. Que el alivio de que la tensión baje vale más que la incomodidad de sostener lo que realmente piensa. 2 personas haciendo lo que saben hacer, y ninguna de las 2 ganando nada. Si esto te sonó familiar, no tienes que explicar nada. Solo escribe en los comentarios, ¿me pasó? O cuéntanos cómo fue ese momento en que te diste cuenta. Con una frase basta. Si esto nombró algo que no sabías cómo llamar, dale like. Si conoces a alguien que necesita verlo, compártelo. Y suscríbete a Mente Siniestra, porque hay cosas que es mejor entender antes de que vuelvan a pasarte. Y en pantalla te dejo más videos por si quieres seguir. Y nos vemos en el siguiente video, donde seguimos mirando lo que la mayoría prefiere no ver.